Bueno, hoy estamos en El Salvador, hoy estamos dentro del Congreso del Palacio Legislativo y cuento con la compañía de un gran diputado, que es el diputado Cristian Guevara, a quien le agradezco enormemente que nos haya abierto las puertas de su oficina, porque nos venimos acá a ustedes, queremos conocer cómo ha sido la transformación de El Salvador, ese ejemplo que hemos tenido en toda Latinoamérica, si no es que en todo el mundo, en temas de seguridad sobre todo, y que en Guatemala admiramos tanto la gestión, tanto del presidente Bukele, la gestión de los diputados de Nuevas Ideas, y pues nos venimos, acá estamos con él. Entonces, diputado, mil gracias nuevamente por abrirnos las puertas acá de su oficina. No, hombre, ya sabes, Douglas. Y gracias a todos en Guatemala, créame que se les admira mucho y se les respeta todo el trabajo que han hecho. Entonces, rapidito, diputado, viera que allá lo que queremos conocer los guatemaltecos, ¿cómo fue ese inicio? ¿Cómo fue que empezaron esa lucha para transformar El Salvador, sobre todo en el tema que antes había una inseguridad grandísima y ahora es uno de los países pues mucho más seguros del mundo? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, mira, yo creo que primero hay que entender que nosotros, a diferencia de Guatemala, es un proceso político bien diferente. Porque, digamos, allá en Guatemala veo que hay un fenómeno de que partido que llega al poder, partido que desaparece. O tal vez no desaparece, pero ya no hay como un seguimiento en una presidencia, ya nunca vuelve a llegar al poder. Aquí en El Salvador pasaba al contrario, aquí solo habían dos partidos, es muy parecido a lo de Honduras, ¿verdad? Sí, aquí pues. era Arena y el FMLN. Arena era de izquierda, Arena era de derecha, era del Gran Capital, así como diríamos, ¿cómo se llama? Ustedes le dicen CACIF, Sí, CACIF, como el CACIF y todo lo demás, y el FMLN era el de izquierda, el de la guerrilla y tal cosa. Yo sé que también tuvieron un proceso de guerra civil ustedes, sí, solo que creo que el de El Salvador fue más concentrado en el tiempo, fueron 12 años y fue más sangriento. Sí. Yo sé que en la guerra de Guatemala hubo muchos abusos, violaciones de derechos humanos, pero creo que aquí fue más cruento todavía de lo que pasó en Guatemala. Además, ustedes son más grandes, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, bueno, venía ese proceso de la guerra, donde siempre estaban estos dos actores de derecha e izquierda, y vivíamos un ambiente bien polarizado. Sí, pues. Entonces, pero digamos, llegaban los de derecha y los problemas del país ahí seguían. Llegaba a la izquierda y los problemas del país creo que hasta crecían, ¿verdad? Sí, Entonces, y el principal problema que teníamos en aquel momento era la seguridad con las maras, que yo sé que también ustedes, bueno, creo que es un problema que se exportó de El Salvador hacia ustedes, hacia Honduras, porque esto es como un cáncer, ¿verdad? Claro, esto es como un cáncer. Claro. Entonces, digamos, ya la gente ya en un momento había perdido la esperanza de que, bueno, yo, Cristian Guevara, en aquel momento 41, 42 años, yo estaba seguro de que me iba a morir habiendo este país lleno de maras. Sí, pues. Que esto no iba a cambiar. Aún estaba el presidente Nayib Bukele, pero me preguntaste cómo comenzó. Entonces, en ese ambiente tan polarizado, digamos, donde si querías entrar a política, o entrabas a Arena, o entrabas al FMLN, entonces, digamos, parte de la izquierda del presidente Nayib Bukele. Pero claro, él comenzó a cuestionar a su dirigencia, a los mismos dinosaurios, ¿verdad? Comenzó a cuestionarlos de que por qué esto, por qué no hacemos lo otro. Bueno, si criticábamos eso, ¿por qué lo hacemos nosotros también? Entonces ahí lo comenzaron como a hacer de lado hasta que en un momento lo expulsaron. Lo expulsaron del partido, que fue que por un caso de una manzana, le llamábamos nosotros, que bendita manzana, gracias a Dios. Y entonces él formó su partido político, Nuevas Ideas. Y pese a todos los obstáculos que le hicieron, que con el respeto del caso, en Guatemala veo que pasa mucho eso, que cuando ya va un candidato lo bajan con una resolución de la Corte, con una resolución del Tribunal Supremo, que también se llama lawfare eso, ¿verdad? Que es como usar la ley para bloquear para bloquear a alguien, que en Guatemala pasa mucho ese problema. Pasa mucho ese problema, pero también, y no es que, yo siento que también en Guatemala, ya vamos a ir comparando las cosas, en Guatemala pasa otro problema con el debido respeto de ustedes los chapines, a los que quiero muchísimo. Es que yo siento que hay una embajada, que no voy a mencionar el nombre, pero uno sabe cuando dice la embajada, cuál embajada es. Claro. No es la embajada de Tanzania, que siento que toma muchas decisiones en su país, y eso no es sano. Se ha rumorado mucho. No es que se rumore, yo te digo, estoy en contacto con políticos guatemaltecos y me lo han dicho, los convocan a reuniones, les dicen qué hacer y le tienen un miedo increíble. Entonces, y no es un tema de que hay que ser Ortega ni hay que ser Maduro, es que simplemente uno tiene que tomar las decisiones independientes para su país, pero bueno, entonces a Nayib Bukele lo intentaron bajar así con lawfare, no lograron,
no lo lograron y bueno, la gente lo escogió en aquel momento con el 52% de los votos. Bastante. Pero ¿qué es lo que pasó? Pero ustedes lo ven bastante, porque como hay tantos partidos allá, Sí. yo cuando hablo con un político guatemalteco, a mí me da esa que dice, yo tengo el 15% de los votos, ¿va? Yo tengo el 19% de apoyo, yo tengo el 10%. No. Entonces, que son para nosotros son, pero aquí como solo habían dos partidos, entonces lograr el 52 sí es bastante, pero ya van a ver cómo va el proceso después, pero gracias a Dios se logró en primera vuelta ganar, en primera vuelta. Y en aquel momento era contra uno de los hombres más ricos del país. Es que le metió un montón de billetes el contendiente en aquel momento, te digo, no fue porque no tuvo ganas, le metió ganas, ese hombre le metió ganas, él sí quería ser presidente, no, y aún así el presidente Nayib Bukele ganó y comenzaron a pasar bastantes cosas. Primero dejamos de lado lo de derecha e izquierda, que siento Sí. que a ustedes todavía les afecta. Mucho. Y si se fijan, todos los países que hablan de derecha e izquierda van en franco retroceso. Y eso hasta hablo de España, hablo Sí. Francia, hablo Italia. Todos esos países donde están todavía en pleitos de derecha e izquierda son países que van retrocediendo. Claro. No se diga en Latinoamérica. Pero igual Guatemala. Todavía siento que están en eso de que vos sos de derecha y vos sos de izquierda. Y si vos le preguntas a un joven, alguien de 17 años, ¿vos qué querés ser en la vida? Jamás te va a contestar, yo quiero ser alguien de derecha. Jamás te va a contestar, yo quiero ser alguien de izquierda. Jamás, jamás Sí, te va a contestar. correcto. Bueno, entonces comenzamos a dejar como esa ideología y el presidente Nayib Bukele solo nos comenzó a separar en dos categorías, los buenos salvadoreños y los malos salvadoreños. Y nos dimos cuenta que los malos eran bien pocos, pero tenían mucho control del país. Pero creo que también para la gente que nos está viendo tiene que entender de que el presidente Nayib Bukele en su primer periodo tuvo dos fases, la fase sin los diputados de Nuevas Ideas Sí. y la fase con los diputados de Nuevas Ideas, que fue una decisión del pueblo salvadoreño. Claro. Entonces, la gente lo que comenzó a ver, y qué es lo que pasaría, mira, podrá llegar quien sea al gobierno de Guatemala. Podrá llegar quien sea. Podrá llegar, es más, un hombre mejor que el de Nayib Bukele. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Se va a topar con un Congreso, con respeto a los colegas, inoperante. Sí. Un Congreso donde, y porque estoy hablando como funcionaba aquí, y porque era lo mismo El Salvador, que funcionaba a cambio de maletines negros, Claro. que era la única gasolina que los hacía mover. Y sobre todo con tantos vehículos políticos, es que ese es el problema, lo que usted dice. Sí, pero digamos, pero si se fijan, aquí también lo que pasaba es que aquí había una persona que se llamaba Rodolfo Parker, de un partido de tres, no nuestro diputado, pero dominaba a todos. Porque era el que canalizaba los maletines, el que canalizaba a vos diputado te compro, a vos te compro. Entonces, así funcionaba aquí, por eso le digo con respeto de los colegas, pero estoy seguro que así funciona allá. ¿Lo es? No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Exactamente. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Entonces, aquí era un congreso que le bloqueó todo, le bloqueó absolutamente todo, le bloqueó. Aún así logró tener unos resultados bastante buenos en economía, en seguridad. Bueno, se vino la pandemia y los diputados aquí no le apoyaron nada. Sí. No le apoyaron nada. Entonces, y mira, yo creo que fíjate que por lo poco que conozco de Guatemala, bueno, aquí me encanta ir a Guatemala, me encanta, de verdad que es un país precioso. Pero siento que todavía tienen tienen una clase política todavía más alejada de la gente de lo que tuvimos en El Salvador, que ya es bastante malo. Sí. Pero yo veo hasta un alcalde sencillo de una ciudad de Guatemala, veo el despliegue que va en el carro, le van abriendo paso con sirena, con seguridad, de una alcaldía chiquitita, pues, o sea... La clase política en Guatemala se ha visto como superior a la ciudadanía. Y aquí pasaba así, pero no en esos extremos. Por eso le digo, entonces siento yo que todavía la clase política de Guatemala está más lejana de la gente de lo que estuvo aquí, que era bastante malo. Entonces viene el presidente, digamos, comenzó a tratar de impulsar cambios en salud, cambios en economía, cambios en seguridad, y todo se lo bloqueaban los diputados. Sí. Pero gracias a Dios pasó eso, porque eso lo que hizo fue indignar a la gente. Sí. Indignó a la gente. Y digamos, cuando fueron las elecciones en las que ya nos dejaron participar como Nuevas Ideas, como partido político del presidente, mira, la gente, bueno, yo ahora soy el jefe de la fracción. Bueno, he sido los dos periodos, que aquí nunca se había repetido, o sea, nunca nadie de una legislatura había pasado a otra como jefe del partido mayoritario. Además, creo que ni de los partidos pequeños se había repetido como jefe de fracción. Entonces tuve esa suerte, ¿verdad? Pero a mí la gente no me conocía. No es que ahora me conozco y sea famosa, pero a mí la gente en absoluto me conocía. Yo me estaba en la empresa privada, tenía mis negocios,
Yo no venía a ser político, esta es la primera vez en política, y era con el caso de todos mis compañeros. Entonces, el voto al presidente Nayib Bukele fue algo así. A la bancada se taparon los ojos, se persinaron y votaron por la N de Nayib Bukele, por el presidente. No votaron por Cristian, ni por Ernesto Castro, ni por otros diputados así. Pero había una confianza muy grande en el Había una presidente. confianza en el presidente en el que sentían que ya ese modelo, el modelo que nos habían impuesto, ya había fracasado. Claro. Y que es el consejo que yo le doy a los guatemaltecos, realmente el modelo político, no de Guatemala, sino de Latinoamérica, ya fracasó. Ya ha fracasado. O sea, esa cosa que nos vendieron de la democracia, una democracia inoperante. Yo no hablo que la democracia es mala en sí, pero la democracia no debe de ser tal como nos las han vendido. Sí. O sea, ¿quién te ha dicho o quién les ha dicho que un congreso que se oponga, eso es ser democracia? Claro, uno puede cuestionar, pero uno tiene que tener metas para ir. ¿Va? ¿Qué es lo que pasa en Costa Rica? Costa Rica, si el presidente quiere hacer algo por parar un poco la violencia que tiene, el Congreso se opone. Y eso te lo venden como que es democracia. Pero la gente está muriéndose en las calles. Claro. Eso no es democracia. La democracia es sentarnos y decir, hey, aquí hay un problema. Yo puedo aportar esto. Que nos compete a todos. Y que es responsabilidad de todos. De todos. A mí Claro. me cogieron para cambiar la situación Claro. del país como diputado. Al presidente le escogieron para cambiar la situación de un país. A un alcalde también le escogen para cambiar la situación de un municipio. Claro. Pero la gente te escoge para eso. No para oponerte a hacer las cosas buenas. Solo porque, el presidente de tal partido, yo me voy a oponer. Pero quien sale perdiendo es la gente. Sí. Entonces nosotros entendimos esto. Bueno, mejor dicho, los salvadoreños entendieron esto. Nos dieron el apoyo, nos dieron el voto, hablan nuevas ideas. Y en aquel momento tuvimos la bancada más numerosa en la historia del país, con 56 diputados de 84. Entonces creo que son 160. ¿Va? 160. Es como que te hubieran dado 100 diputados de 60, Sí. de 160, y los otros 60 de otros partidos. Pero en estas elecciones, después de, digamos, de ese primer periodo del presidente, que fuimos atacados durísimamente. Miren, esto es lo que ustedes estamos haciendo, lo que tú haces en tu canal, es algo que hace años no pasaba. Y no por el hecho de que no hubieran redes sociales. Es de que también parte de la corrupción de los países se debe a cómo están corruptos los medios de comunicación. El mainstream. Sí. El media mainstream se llama eso. Entonces, en eso, digamos, ellos se creen como los gatekeepers, como los que dejan pasar, los que abren la puerta o se la cierran a los temas que ellos quieren, y ellos ponen los temas en la mesa. Entonces, Claro. así eran los medios de comunicación antes. Ahora no pasa porque, digamos, hay figuras como contigo, y hay cientos que lo hacen, que crean contenido, que lo hacen en TikTok, que lo hacen en YouTube, que lo hacen en Facebook, que lo hacen en Instagram, cada quien con su locura, pues, pero entonces ya los temas... No sé si vio que acaba de pasar en Estados Unidos, que todos los medios estaban para un lado. Es que aquí pasa lo mismo y en Guatemala pasa también lo mismo. Sí, claro. En Guatemala pasa lo mismo. Yo siento que, bueno, gracias a Dios hay muchos creadores de contenido, pero hay periódicos que se creen omnipotentes. Hay entrevistadores que se creen omnipotentes. Todavía. ¿Cómo se llamaba? Nómada, aquel medio que cerraron porque el tipo era un acosador. Exactamente, es el mismo caso, pero mira si es calcado el modelo. Sí. Aquí se llama El Faro. Aquí se llama El Faro. También los tipos están acusados de acoso sexual, solo que aquí, como es la bandera de la democracia y la libertad de prensa, no han tenido el valor ninguna ONG, cualquiera de estas, de pagar una investigación y preguntarle a las mujeres cómo están allá adentro. Que casi que han de estar obligadas a esclavizar sexualmente allá adentro. Sí. Y lo cerraron. Sí, pues. Lo cerraron, pero nosotros, digamos, ahí está ese periódico y ahí va a seguir, ¿me entendés? Pero ellos se creen que son los dueños del monopolio de la verdad. Claro. Y tú y lo que estamos haciendo ahorita es romper ese monopolio de la verdad. Exactamente. Entonces, digamos, nosotros logramos romper el monopolio de la verdad aquí. Nosotros tuvimos una campaña durísima de medios internacionales, embajadas, gobiernos, organizaciones diciendo que nosotros habíamos hecho malas cosas, que violábamos los derechos humanos, de que aquí habían atropellos. Yo me acuerdo cuando la Deutsche Welle, El País, Le Monde, Washington Post le llamaban el infierno de El Salvador. Y medios del mundo, medios grandes se enfocaron, hasta nosotros nos preguntamos por qué estar en contra de ese avance que le dieron a El Salvador, porque en Guatemala yo miraba esos medios internacionales tan grandes, dándole tan duro a El Salvador, que uno se pregunta, pero ¿y qué está pasando? Pues, o sea... Pero gracias a Dios, tú viniste hoy a El Salvador. Yo lo que te puedo decir, Douglas, es que no repitas lo que yo digo. Salí a las calles, preguntarle a quien quieras
entre más pobre mejor, entre una comunidad, buscar alguien de una comunidad sumamente estigmatizada mejor y preguntarles si viven en un infierno ahora o si viven en algo mejor. Sí. No te voy a decir que esto es un paraíso porque nos falta muchísimo, pero la gente salió del infierno. Sí. Salió del infierno. Claro. Pero aquí lo seguían planteando como que era, bueno, hoy vi por ejemplo del Faro una noticia donde, imagínate a lo que llega. En todo el mundo, en todos los países, en todas las esferas sociales, hay gente que padece cáncer. Sí. Mi hijo padeció cáncer. Mi hijo, gracias a Dios, está vivo, pero mi hijo padeció cáncer. Y de repente, alguien dentro de una cárcel se enferma de cáncer y prácticamente te vende la historia de que fue torturado, de que fue por culpa del régimen, que la dictadura. Claro, el tipo cuando sale de la cárcel sale a morirse. Pero no es por la dictadura, es porque tuvo cáncer. Claro. O sea, yo la semana pasada estuve con una niña de ¿qué? 9 años, que muy probablemente fallezca de cáncer. ¿Entiendes? O sea, si en todas las sociedades, en todos los niveles hay cáncer, pero ellos te lo quieren vender como que es culpa del gobierno, como que hubiera una inyección para, ya sufrí, moriste de cáncer. ¿Me entiendes? Así de ridículos han llegado, ¿verdad? Entonces, claro, uno lamenta la muerte, aunque haya sido de un criminal, lamenta la muerte de una persona, aunque sea por cáncer, pues, o sea, pero aquí te lo quieren vender, esos medios grandes, como que son culpa del régimen de tortura. Pero si vos salís y le preguntás a la gente en la calle, si vos le entrevistás y le pones al azar a alguien, que te cuente la verdad de El Salvador. Yo siempre le digo a la gente que vive en el extranjero, hablen con quien sea, pregúntenle lo que quieren y digan la verdad. Pero los medios no hacen eso, pero Sí. Ustedes han ayudado como a cambiar eso. Bueno, la cosa es de que, digamos, el presidente Nayib Bukele impulsó este cambio, los diputados anteriores se opusieron, la gente se indignó y, digamos, en aquel momento salimos con el 52% de los votos, con 56 diputados, y en esta elección, después de 3 años donde ya trabajamos junto con el presidente sacó el 85% de los votos. 85% de los votos. En una campaña que eran todos contra él, todos contra él, y nosotros sacamos, en aquel momento era el 70% del Congreso, hoy sacamos el 90% del Congreso. Solo para que te hagas una idea, yo no sé con cuánto queda un diputado, yo soy diputado por San Salvador, allá entiendo que hay diputados por departamento de Guatemala y por la ciudad de Guatemala. Sí, son 2 distritos, exacto. Entonces, pero no sé con cuánto queda un diputado de Guatemala, ¿con cuánto En la ciudad capital quedan más o menos, si no estoy mal, creo que son como con 25,000 más o menos. ¿Cómo es? Es bien bajito. Bueno, yo la primera vez quedé con 61,000 marcas. Con 60, quedé la primera vez. Yo esta última vez quedé con más de 500,000. Entonces, yo creo que la gente, a pesar de los errores que pudimos haber tenido como diputados, que alguna gente todavía espera que sea más rápido, tal cosa, pero creo que ahí están los resultados. Claro. Yo siempre he dicho, nosotros somos la asamblea más rentable en la historia del país. En el término de vidas humanas, en el término económico, nosotros nos hemos ido recortando los gastos. Cuando en otros países se van aumentando los gastos de diputados, van aumentando los diputados, van aumentando la carga, nosotros vamos hacia atrás. Y la gente quiere que sea más, y yo los entiendo que sí, pues, pero digamos, un carro no camina sin gasolina, pero bueno, esa es otra discusión. Pero digamos, nosotros nos hemos ido recortando los gastos. Bueno, pasamos de 84 a 60 diputados, de 262 alcaldías a 44, para ir optimizando. Hemos bajado los costos de aquí del Congreso, pero no es eso lo que nos hace rentable. Nos hace rentable de que ya no están matando salvadoreños. Sí. ¿Qué fecha es hoy de noviembre? Son 12, ¿verdad? 12 de noviembre. ¿Verdad que no hay ningún muerto en noviembre? O sea, en El Salvador, a estas alturas de noviembre, no hay ningún muerto en noviembre. Ahora, es más, por aquí creo que, bueno, está otro colega. Dale. Siéntese, que siéntese con los amigos. Quédense. Siéntese aquí, ya va a terminar. Gracias. Pase, Javier, pase, Luis. diputado, ¿me deseas con él? Claro. 1, 2, 3. Ya. Una preguntita, diputado. Espérame. Una preguntita, diputado. Vea que allá con nosotros, en Guatemala, hay algo que, bueno, cuando nosotros vemos la transformación acá en El Salvador, muchas personas también criticaban, por ejemplo, cuando, o en
medios internacionales se me ha criticado mucho, que ahora en este momento el presidente Bukele tiene tanto el ejecutivo, tiene el legislativo, que tiene un apoyo en el judicial. Pero yo, como les comentaba a algunas personas que conozco, ese apoyo que el presidente tiene, por ejemplo, en el legislativo, no es porque él lo haya querido. Es un voto legítimo de la población, porque alguien me decía, es que no tenés pesos ni contrapesos. Entonces todo está... Pero, ¿sabes? Esa misma frase te la decían aquí, y se la voy a decir en español. ¿Sabes qué es la política de pesos y contrapesos ahorita en Guatemala? Y en toda Latinoamérica. Que se meten un peso en una bolsa y el otro peso en la otra. Esa es la política de pesos y contrapesos, que es una política comprada. Y yo les puedo decir a la gente que nos está viendo con total... Yo soy el jefe de fracción. Y normalmente cuando un diputado entra en Guatemala, entra en Corolla y sale en la Cruz. Sí. A lo mucho, con suerte, entra en Jaios. Yo tengo mi misma casa, mis mismos carros, mis hijos van al mismo colegio, no ha cambiado mi vida. Porque nosotros, y aquí le puedo decir, bueno, aquí hay un compañero diputado también viéndonos, que hasta la fecha, y así va a ser mientras Nuevas Ideas siga, jamás hemos votado a cambio de $1. Ningún compañero se me ha acercado a decirme, hey jefe, votemos por esto, pero ¿cuánto me va a dar? Que es lo que suele pasar en la política de pesos y contrapesos, que no tanto nos venden los sistemas democráticos. Entonces, primero fíjate, que el presidente ya quedó con el 85% de los votos no es decisión de él, es decisión de la gente. De la población. Entonces, si vos ganás con el 20% y el otro te llegó a 10, eso es democracia. Pero que alguien gane con el 85% y todos los demás partidos queden con el 15%, dicen que es dictadura. Cuando igual fuimos a las urnas. Espérate, y hay otra cosa que es bien importante, y que también aquí hay unos amigos de la diáspora, que así le llamamos nosotros a los salvadoreños que salieron huyendo o de la pobreza, o de la guerra, o de las maras, entonces que están retornando, que es un fenómeno de migración inversa, que no les voy a dejar mentir, aquí la diáspora no votaba. 3 millones de salvadoreños no votaban. ¿Sabes quiénes son los únicos? Y estoy seguro que en Guatemala ha de ser igual. Los únicos que por ley no pueden votar. Son criminales. Entonces ellos no podían votar. Los tratábamos, a nuestra mejor gente, la tratábamos como criminales. No le dábamos la opción a votar. Entonces viene y nosotros hicimos una ley en la que ellos pudieran votar. Yo vi gente llorando. Fíjate que yo tengo una costumbre. Yo a ellos los conocí, ahí están porque tú sos testigo. Yo los conocí el fin de semana. Ellos han venido a invertir aquí a su país, a donde su verdadero hogar. Pero aquí en las mesas de los diputados, el día de la plenaria, venían a armar chanchullos o no sé cómo les dirán ustedes. Sí, también chanchullos. Trances. Trances. Yo tengo la costumbre de que yo a la gente que conozco en el pleno les digo, vamos a almorzar, coman en mi oficina. Porque a mí me gusta escucharlo. Entonces, yo te digo, rompimos esa política de sucia y lo decidió la gente. O sea, que hayan el 90% sean diputados de Nuevas Ideas, no fue nada impuesto, porque los salvadoreños, estos de la diáspora, podían votar en Madrid. Lo vi. Podían votar en... ¿Ustedes votaron? Sí. ¿A dónde votaron? En Miami. En Miami. ¿Tú también? En Miami. ¿Cómo yo hago para ponerles un arma a ellos en Miami y decirles, voten, si no, los voy a desaparecer? Y en Guatemala, en teoría, existe el voto en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, pero es muy malo, o sea, no le llega. Pues sí, es que vos haces la ley de tal manera que aunque esté la ley, entorpezca las cosas para que no pasen. Entonces nosotros hicimos una ley y todavía se quedó mucha gente sin votar, y no fue culpa de nosotros, pues, sino porque cerraron los centros de votación a las 5 de la tarde. Pero eran colas y colas. Mira, yo por el uso horario de repente vi que la gente de Australia comenzó a votar, que de repente la gente de Japón, la gente de China. Yo decía, es que esto no puede estar pasando, esto no parece mi país, ¿verdad? Y de ahí cuando comenzaron a llegar a donde hay de verdad una gran cantidad de salvadoreños, que es Suecia, Italia, España, ya se veían aquellas votaciones masivas. Y ya cuando llegó a Estados Unidos, a la zona de Miami, de esa costa, ya era una locura, los centros, los consulados, los lugares de votación totalmente abarrotados. Fue algo legítimo realmente. Fue algo legítimo, va. El Consejo Electoral, hasta hoy, vamos a tener presencia de los de Nuevas Ideas. O sea, todo el Consejo Electoral estaba dominado por Arena y el FMLN, pero allá afuera te venden de que nosotros tenemos todas las instituciones. Nosotros competimos contra ellos. Pero sí cree, diputado, que también es necesario sanear, limpiar el sistema judicial, el organismo judicial. Nosotros lo hicimos. ¿Verdad que sí? Nosotros lo hicimos. Es que miren, uno dice,
uno dice que, las contra las pandillas, las leyes contra las pandillas. La primera ley para que hizo que bajara la delincuencia en este país fue una ley en la que nosotros votamos para que los delitos de corrupción fueran imprescriptibles. Es decir, la primera ley contra el crimen es contra nosotros mismos, para evitar que nosotros caigamos en la tentación de la corrupción. Yo, si soy corrupto, a mí me van a perseguir a los 50, a los 70, a los 80 años. Y eso significa el término que mencionó es que no hay una fecha de vencimiento. Por ejemplo, en Guatemala sí existe, son 20 años. Pues sí. Y tienen suerte de 20 años, aquí eran 10. Entonces venía el juez, decía que a los 4 años se declaraba incompetente, le tiraba a otro la pelota y a los 10 años ya estaba la lavandería. Ya estaba la lavandería. Yo había lavado mis pecados, mis delitos de corrupción y la gente en la pobreza. Entonces, eso fue lo primero. De ahí, ¿cómo comenzamos a depurar el sistema judicial? Comenzamos a identificar que los jueces, y estoy seguro que así es el caso de Guatemala, los jueces parecen reyes, hacen feudos en sus juzgados. Sí. Entonces nosotros comenzamos a identificar, y yo estoy seguro que más de algún juez que había sido noble, honrado toda su vida se ha debido, pues, pero nosotros identificamos que los jueces que más tiempo tenían eran los que más acusaban a la gente de corrupción. Entonces no podíamos decir, vos te vas, vos te vas, vos te vas, vos te vas, sino que jubilamos a todos. Sí, pues. Y cuando se jubila, en los sistemas judiciales comienza un volado como que es Tetris, a moverse todo. Entonces quedaron gente que ya por sus méritos habían tenido experiencia como secretarios y todo, y que entendieron, uy, esto no es como antes. Sí, claro. Entonces ya el sistema judicial también está funcionando. Depuramos la policía. Bueno, nos hemos depurado nosotros mismos. Mira, ¿cuántos antejuicios tienen ustedes en Guatemala? ¿Cuántos? Antejuicios. No políticos, sino que vos, digamos, le quitas el fuero a un diputado por corrupto. Allá existe solamente, o sea, cada diputado cuenta con el derecho de antejuicio y se lo quita la Corte Suprema de Justicia. Por eso, pero ¿cuántos se los ha quitado? En estas elecciones ninguno, y en las pasadas y mucho, un par por ahí. ¿Por qué? Porque es el mismo Congreso el que elige a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Sabes cómo se dice eso? Porque chucho no come chucho. Claro. Y si come, no come mucho. Claro. Entonces, nosotros 5 compañeros llevamos, pues, Saúl. Sí. Bueno, llevamos, si no me equivoco, 5, 2 de otro partido y 3 de nosotros. Exacto. Estando nosotros en el poder, teniendo todo el control absoluto de la asamblea, hemos desaforado 3 compañeros. Lo vimos también. ¿Por qué? No entendieron. Sí, exacto. Mira, yo en esta oficina venía uno que desaforamos y yo le decía, no, hombre, no hagas eso, no vayas a esa reunión. Es que mira, me decía, no hagas. Yo lo aconsejé. Yo me sentí mal porque no era una mala persona. Claro. Pero tomó un mal camino. Claro. Hay otros 2 que, bueno, aquí de la noche a la mañana apareció uno que no tenía y tenía. Entonces, y de repente salieron algunas cosas a la luz que tocó desaforar. Joven, con una hija bien pequeña. ¿Vos crees que yo siento placer y decir, le voy a joder la vida a este? Pero yo no tomé una mala decisión. La tomó él. Claro, en otros tiempos, y estoy seguro que así es en Guatemala, el diputado que asume la jefatura es el más corrupto. El diputado que llega a la junta directiva son los más corruptos, los que todo el mundo tiene identificado, porque en Latinoamérica la corrupción se premia. Sí, lamentablemente. Y aquí ha pasado al contrario, que la corrupción se castiga, que todavía falta mucho, sí, que todavía hay algún Vivian, sí, no te voy a decir que este país es perfecto, pero ya no es una política de premiar la corrupción como había antes. ¿Y por cuál es el tema que yo te decía? ¿Por qué comenzamos las leyes contra las pandillas? Comenzamos por la corrupción. Porque la corrupción es la hermana gemela del crimen organizado. Claro. Son hermanitas así, ¿ve? Y una lleva de la mano a la otra. Una cuida de la otra. El crimen organizado cuida de la corrupción y la corrupción cuida del crimen organizado. Entonces, cuando vos ves que el crimen organizado va creciendo en todos los países de Latinoamérica, es que entendés que va creciendo al amparo, a la sombra y a la protección de la corrupción. Diputado, cuéntenos, hay una ley que yo creo que es algo fundamental para este país, que fue lo que ayudó a avanzar, y es el hecho de declarar a los pandilleros terroristas. Pero fíjate que eso ya estaba. Ya estaba antes. Sí, es que por eso te digo, mira. No era entonces que la ejecutaran, es decir, no era que... No, pero es que mira, las leyes aquí
No sé cómo le dirán en Guatemala. Ustedes han visto los cercos donde agarran a las vacas, donde ya... Sí. Esos cercos llevan como a veces llevan como un gancho que uno solo, aquí le decimos falso, no sé cómo le dirán allá. Que en el cerco solo jala uno y se cae el palo y uno pasa y vuelve a poner el cerco. Sí, ni sé cómo le llaman por allá. ¿Cómo le llaman allá en Chalotes, abuelo? Falso, ¿verdad? Falso. Aquí le llaman falso a esas puertas ahí en los cercos. Esos diputados tramposos de arte hacían las leyes, pero le dejaban un montón de falsos por todos lados, que uno solo jalaba la pita y rápido pasaba uno por ahí y le volvía a poner la pita. Solo te voy a dar un ejemplo. Ellos declararon a las pandillas grupos terroristas, salían diciendo nosotros hemos declarado las pandillas de grupos terroristas porque estábamos a favor de los buenos salvadoreños. Pero le dejaban salida. ¿Sabes cómo funcionaban ellos, verdad? En la ley le dejaron una cosa que decía que si no se comprobaba la estructura completa, todos salían libres. Entonces venía vos y decía, él es gatillero, o sea, él es gatillero, o sea, sicario. Usted es homie, él es poste, ella es jaina, vos sos palabrero, y vos Douglas, ¿qué sos? Será gatillero. No sé, fíjate. No comprobamos que es Douglas, no pudimos comprobar la estructura de la pandilla, todos vamos para afuera. ¿Y cómo hicieron para cambiar eso? Aikido. ¿Sabes lo que es el Aikido? El Aikido, ¿no? ¿Qué es el Aikido? El Aikido es un arte marcial donde ocupas la fuerza del oponente. ¿Cómo identificas vos a un marero? Normalmente, tatuajes. Aikido, con ese mismo meten miedo. Con ese llegan a la tienda, porque un marero no necesita llegar con un arma para meter miedo. Sí, claro. Un marero llega a la tienda, ¿cómo le dicen ustedes? Pulpería. A la pulpería. Una tienda, ¿no? A la tienda, se levanta la camisa y uno le ve MS en el pecho y la pobre señora le comienzan a temblar las canillas. ¿No? Claro. Entonces, Aikido, con la misma fuerza de ellos, derrotarlos. Sí, pues. Entonces, y ahí veía uno de los derechos humanos que decían, no, si es que él no se puso MS porque era marero, la mamá se llamaba María Soledad, pobrecita, María Santísima se llamaba, pobrecito, no, y 18 era porque los 18 tenía años, 18 años. ajá, cuando se graduó. No, hombre, entonces véngase, entonces podíamos comprobar que era parte de un grupo terrorista. Solo fíjate, en cualquier otro país te tatuaras los Zetas, si no pertenecieras, o te pusieras Hamas, sí, pues, o te pusieras ISIS, ¿me entendés? Entonces, era lo mismo aquí. Pero aquí... Lo que hicieron fue identificarlos, teniendo ya la ley. Es que ya estaban identificados. Aikido, usar la fuerza de ellos para derrotarlos usando su misma fuerza. Claro. Ay, que los derechos humanos, eso es atentatorio contra los derechos humanos. Y por toda esa gente que mataron, nunca vinieron los derechos humanos. Claro, porque mira, nunca decían nada. Si aquí y pasa lo mismo en Guatemala, hay un montón de organizaciones de derechos humanos que dicen, pobrecito, sí es marero, pobrecito, pero no tuvo las oportunidades. La sociedad no lo premió como él quería, pobrecito. Pero esas organizaciones de derechos humanos no dicen, pobrecito José acababa de ser papá cuando lo mataron. Claro. Pobrecita niña María, no le alcanza para pagar la extorsión. No dicen pobrecito El Salvador, pobrecito Guatemala. Ahí estaba la gente tirada en la calle y no decían pobrecito. O lo que es peor, fíjate que hace poco vino también un extranjero y me dice, tan feo era el país. Y le digo, estábamos en un restaurante y le digo, mire, no me pregunte a mí, yo le voy a decir que sí, soy político, pues voy a decir que soy mentiroso. Pregúntele al mesero. Claro. Y le digo, estimado jefe, venga, le digo, ¿usted tuvo algún problema con las maras? Solo veo que el señor se queda callado. Me mataron a mi papá. Pero miren, gracias a Dios hallamos el cuerpo y lo enterramos. Imagínate que estaba dando gracias a Dios por hallar el cuerpo y enterrarlo, no como miles de papás, miles de mamás, miles de hijos, miles de hermanos, miles de esposos y esposas, que todavía siguen buscando los cadáveres. Y para ellos no decían pobrecito. Y todavía no sé si oyeron que decía. Era un proceso muy cruel, porque no solamente era de eliminar al comerciante, sino que también desaparecerlos. O sea, sí, pues sí, es que por eso se llaman terroristas, porque tienen que causar terror para funcionar. Porque si yo no tengo miedo, yo no me veo forzado a darte dinero. Claro. Entonces, mira, yo vi noticias que decían que en El Salvador capturaban por un tatuaje. Aquí nadie, bueno, yo tengo 5 tatuajes. Aquí nadie te va a llevar preso porque andes uno de Dragon Ball, o que andes a Goku, o que andes a la Hello Kitty, o a quien quieras ponerte. Claro. Pero todo mundo sabía que MS y 18 eran sinónimos de las pandillas. Punto.
todo salvadoreño, en sus 5 sentidos, saben que eso se llamaban placazos. Y que la única manera de plaquearte era haber matado para haber podido entrar a una pandilla. Entonces, no estabas condenando a alguien por su tatuaje, sino que estabas condenando a alguien por ser asesino y miembro de grupos terroristas. Diputado, pasan ustedes el tema de seguridad, se nota en todos lados, El Salvador empieza a ser un lugar seguro. Ahora también, ¿eso considera que es lo que ha ayudado también a que el país empiece a prosperar, a aumentar el turismo, a que todo mejore? Fíjate que la oposición ha agarrado un discurso en el que vos hablas de seguridad, y te dicen, ustedes ya aburren, solo de eso de seguridad hablan. Va, hablemos de economía. ¿Qué empresa va a venir a invertir a un país seguro? A un inseguro. Perdón. Inseguro ninguno. ¿Qué país? Muy Nadie. pocos. Ustedes hubieran invertido hace 10 años. No, nosotros vinimos en 2014 y no. Grabalo, no tienen problema que lo grabe. No. Dale, grabalo, mira, ahí está los sábados. Yo lo conocí el sábado, no te puedo decir que habló. Mi esposa y yo, nosotros vinimos en 2014 desde Miami a El Salvador, a Chalatenango. Y cuando llegamos a Chalatenango fue un caos porque nosotros íbamos manejando y alguien se nos acercó con una piedra y dijo, si no me dan $50, les quiebro el vidrio. Y se nos pusieron así en la calle. Entonces nosotros pensábamos invertir, pero en esa fecha nos fuimos, nos regresamos a Miami y regresamos hasta que ya el país había cambiado, que fue en el 2022. Y ahora regresamos con una inversión millonaria en Chalatenango. Hemos construido un resort que se llama Chalatenango Country Club and Resort. Y estamos bien felices con eso. Lo pueden buscar en todas las plataformas. ¿Y cuántos empleos han creado? En este momento tenemos más o menos como 150 empleados, más contratistas que llegan a hacer pues otra clase de trabajo que no hacemos nosotros Empleos mismos. indirectos. Correcto, empleos indirectos. Y es que esos son algunos resultados que muchas personas, o la oposición, como usted menciona, no lo ven. No, por eso te digo, entonces vienen y te dicen, ustedes solo de seguridad hablan. Esa piedra le costó al país que no hubieran 150 empleos desde hace 10 años, que muy probablemente a estas alturas fueran 300, se evitó que vinieran ese capital nuevo a El Salvador. Una piedra le costó eso a El Salvador, no se diga un arma, Claro. no se diga un fusil, ¿me entiendes? Entonces la gente te dice, ustedes solo de seguridad hablan, ¿por qué no hablan de economía, papá? ¿Cómo van a venir las empresas a invertir? ¿Cómo van a regresar nuestra diáspora a invertir? ¿Cómo yo voy a poner una tienda, una cafetería, un pinchazo de llantas? ¿Cómo lo voy a poner si sé que el fruto de mi trabajo me lo van a quitar en la extorsión? Claro. No lo voy a poner. Es que ustedes no hablan de salud. Espérate, a mí de qué me sirve. Por cierto, lo estamos haciendo, un hospital precioso. Pero a mí de qué me sirve tener el hospital más lindo del mundo y el 50% de mi presupuesto se va en baleados y pullados. Cierto. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo puedes estar hablando de educación? Aquí hay otro diputado. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo podemos estar hablando de educación? A mí de qué me sirve tener la escuela más linda del mundo si me llegan a reclutar a mí, ahí, a mis hijos, ahí. Espérate, y aquí había una cosa que le llamaban la jaina, que las jainas eran las novias de los mareros. Sí, En el peor de los casos, voluntariamente, porque eran, digamos, aquí también el crimen organizado permeó a la familia. Pero aquí, ¿qué es lo que pasaba? Que a la niña más bonita, de 16 años, el palabrero la pedía para desvirgarla. Y le decía, esta va a ser mi jaina. ¿Y dónde la reclutaban? ¿Dónde la veían? A la salida de la escuela. Sí. Entonces, ¿a mí de qué me sirve estar hablando de salud si es hospitales para apullados y baleados? ¿A mí de qué me sirve estar hablando de educación si era para hacer centros de reclutamiento de niños o para llevar a las niñas a que las violaran? Entonces, ¿de qué me servía hacer calles si en la noche ponían retenes y mataban? Aquí una familia en una parte que se llama Sonsonate, la ruta de los naranjos, que la desaparecieron. Claro. Entonces, yo no te estoy diciendo que todo lo demás no es importante. Claro que lo es. Porque nosotros hemos pasado de sobrevivir a vivir. Claro. Y cuando uno vive independientemente, la gente podrá decir, Cristian vive bien, es diputado, el jefe de los diputados. Pero yo quisiera vivir mejor. Y el presidente Nayib Bukele también quisiera vivir mejor. Y un maestro quiere vivir mejor. O sea, el ser humano siempre quiere vivir mejor, independientemente de donde esté. Vos le preguntas a Elon Musk, ¿quiere vivir mejor?
Ya tiene el hombre más rico del mundo, pero él quiere vivir mejor, quiere, por si no estuviera, yo hubiera puesto su mamá que se hubiera guindado, ahí estuviera tranquilo, ¿me entiendes? Pero sigue siendo negocio. Entonces nosotros hemos pasado de sobrevivir a vivir. Y cuando uno vive, uno siempre quiere vivir mejor. Entonces, mira, yo hace poco tuve una plática, llamémosle, con alguien que me pasaba criticando en redes sociales. La verdad que no sé quién era, pero yo dije, bueno, le voy a demostrar a este. Aquí el centro histórico era una basura, literalmente daba miedo, olía a miados, todo lo que quieras. Ahora es el lugar más visitado por los extranjeros y por los salvadoreños, una cosa preciosa. Pongo la foto del centro histórico, ustedes solo de las mismas 4 cuadras ponen. Pongo la foto de todos los parques que se han hecho, que el Parque del Principito, que el parque que está que pone Monseñor Romero, de las cosas lindas. Ustedes solo de San Salvador. Comienzo a poner las fotos de cómo ha quedado Ataco, cómo ha quedado Guayúa, lugares que han quedado, que lo hemos revitalizado. Ustedes solo de turismo hablan. Comienzo a poner la calle del Bypass a San Miguel, el Redón de la Integración, todas las calles preciosas que ha hecho el presidente. Solo esas calles ponen, pero de hospitales no. Le comienzo a poner las fotos del hospital nuevo que está haciendo. Pero en 6 meses va a estar. Espérame, ¿y usted qué ha hecho? ¿Usted qué ha hecho? Pero si esto no es Dubái. Claro. O sea, a mí me llegaría a ser jeque y decir, aquí tengo el billete para ra. Esto es cuando uno se casa, en la gran mayoría de los casos, a menos que sea hijo de los Musk, uno llega a una casa y discúlpame, los primeros asientos son los cuchumbos de leche. Ahí anda viendo qué mesita le regaló el suegro y comienza. Entonces nosotros nos casamos con este país y llegamos no a una casa recién formada, sino a una casa que hasta le habían desmantelado el techo, le habían robado el baño y le pusimos el techo, pero hay alguien que dice, ¿y el baño pues? Ponemos el baño y la sala pues. Alguien que siempre quiere encontrar un pequeño defecto que no le parece. Y vaya, ellos son de un departamento que se llama Chalatenango y yo sé que allá hay calles que de verdad a mí me apena con la gente. Me apena con la gente. Pero ahorita se está apostando, por ejemplo, para reactivar Sor City, que es la calle con una pista. Y alguien podrá decir, pero nuestra calle es más importante. Sí, que todas las calles son importantes. Pero con esa autopista podemos atraer más inversión al país. Y eso le va a generar empleos y por lo tanto más impuestos al país. Y ya no vamos a tener para arreglar una calle en Chalate, sino para arreglar 5. Claro. Pero claro, eso solo lo puede hacer alguien con la ya no están llamando para entrar a la plenaria. Ok, bueno. Entonces, estamos en plenaria y hay que trabajar. Aquí está su jefe de fracción también, si lo quieren saludar, Caleb Navarro. Pues bueno, tal vez solo para concluir rapidito, diputado. ¿Qué visión tienen ustedes como Congreso, como presidente también? ¿Cómo imaginan a El Salvador a futuro? ¿Qué más le viene a El Salvador? ¿Cómo ven ustedes a unos años? Mira, de lo que estoy seguro es de que independientemente de lo que pase, este es un país mejor del que nosotros hallamos. Claro. Para todos, excepto para los criminales. Y si algún día me dijeran cómo quisiera yo ver El Salvador, yo diría como el Singapur de Latinoamérica. Que digan en el futuro, y ese paisito tan chiquito, tan pobre, que era una villa, ¿por qué brilla tanto ahora? Eso es mi sueño y que sea El Salvador la luz que guía a toda Latinoamérica. Así será. Pues bueno, muchas gracias a todos que nos vieron acá. Estamos muy felices y contentos de estar en El Salvador, disfrutando, siguiendo a conocer. No es la primera vez que vengo, yo sigo fascinado con acá. Y venimos acá porque algunas personas igual me han dicho, ¿qué tanto hablas de El Salvador? ¿Por qué no te vas a vivir a El Salvador? No es que nos queramos vivir a El Salvador, es que queremos seguir el ejemplo de esos países que han tenido éxito. Queremos ver que Guatemala sea igual de segura que El Salvador, que tengamos un desarrollo económico, que todos podamos salir a las 10 de la noche, no estar preocupados, porque allá sigue todavía el problema de inseguridad, de extorsiones, de asesinatos. Entonces, llevemos los ejemplos de aquellos países y no solamente El Salvador, veamos en donde han sido muy exitosos y repliquémoslos en nuestros países, y lo vamos a hacer a través de estas formas de entrevistas y que la población también lo sepa. Así que a todos. ¿Cómo se dice eso? El vivo señas y el tonto palos. Exactamente. Pues bueno, gracias a todos y diputado, mil gracias. Nos vemos. Un saludo a la hermana Chapina.